La metamorfosis sucede en el hombre en dos partes, en la psiqui, en lo físico, pero hay una tercera parte que se llama el espíritu. Y esa transformación la sufrió y Pastina y la sufrió Jean Baptiste, quien llegó a llevarse el señor Magdalena. Y de esas cuestiones nace una cuestión hoy a la luz de la humanidad actual que se conoce como el escepticismo. Y para yo un poquito hablar del escepticismo, tendría que remontarme a las cartas de un gran escritor llamado James Marsh, quien nos dice en un momento dado, en que contesta algunas cartas a un amigo escéptico y que le dice que la tarea que le ha deparado usted, amigo, a mí, hablándome del escepticismo, sabemos que este es el problema de la época, la cuestión capital dominante que se levanta sobre todas las demás, la cual entretuene arbusto al encumbrado ciprese. ¿Qué pienso del escepticismo? ¿Qué conceptos formo de la situación actual del espíritu humano? ¿Han tocado de esta enfermedad a alguno? ¿Cuáles son sus problemas, los resultados que ha de acarrear a la causa de la religión? Todo esto quiere usted que le diga, querido amigo, que le hable del escepticismo, que es estar excepto de toda concepción de espíritu, de alma, de religión, de bien. Yo puedo añadir que quizá de esta manera se esclarezcan algún tanto las tinieblas de su entendimiento y se disponga a entrar de nuevo bajo el imperio de la fe. Y esta metamorfosis, esta cuestión que nos dice que un hombre por naturaleza es bueno y que es incapaz en su naturaleza de hacer el mal a nadie. Y la necesidad lo puede convertir en un monstruo. Por eso es que cuando retomamos a Jean Baptiste, cuando todavía no era el señor Magdalena, cuando ese Jean Baptiste vira y entra y en su reflejo de la luna pasa a través de una naturaleza dormida que es la del obispo, quien tiene un anillo de oro, y John Maldín va con su pico de hierro en la mano, pico que tenía un filo con que se extraían las cuestiones de la mina. Él, en la oscuridad, inmóvil y azorado ante la situación que se encontraba, su miseria. Pero había un hombre bueno dentro de él. En ese momento el anciano obispo resplandeciente. Jamás habíamos visto cosa igual. Le asustaba aquella confianza, aquel hombre dormido, aquello que se le había dado ahí, que habían confiado en él. El mundo moral no puede ofrecer espectáculo más grande que el de una conciencia turbada e inquieta, próxima a cometer una mala acción y que contempla el sueño del justo. Su sueño en aquel aislamiento y al lado de aquel hombre tenía algo de sublime que se sentía vaga, pero imperiosamente nadie hubiera podido decir lo que pasaba en aquel momento en el interior del criminal. Su vida no se apartaba del anciano, denotando extraña indecisión y sin duda él vacilaba entre perderse o salvarse, entre herir a aquel cráneo o besar aquella mano. Y al cabo de algunos instantes levantó el brazo izquierdo hasta la frente y se quitó la gorra, y después dejó caer el brazo con lentitud y volvió a meditar con la gorra en la mano izquierda, el pico en la derecha y con el pelo erizado sobre la corva frente al obispo, quien seguía durmiendo profundamente, quien con una bata de lana que le tapaba las manos solo se le veía el anillo de oro resplandeciente. En ese momento Jean Valdés, al ver a aquel anciano, aquella frente, aquel hombre santo, siguió de largo y vio al Cristo resplandeciente. Y por eso es que cuando vemos que ya él a veces recordaba aquella miseria, aquella pobreza, y ahora siendo Jean Baldín, ahora siendo el señor Magdalena, él
pasa por una parte donde se lo queda analizando un hombre que había nacido en la cárcel y que era policía. Y era esos policías y esos sabuesos que todo lo sumea y que le tiene un odio profundo a los vagos, le tiene un odio profundo a las personas indigentes, pero se arrodilla ante los que están en puestos buenos. Y él queda observando y dice en aquel pueblo, ¿a quién este hombre extraño me parece que lo recuerdo? Me parece que lo he visto en alguna parte, pero no sabía, solo sabía que era el señor Magdalena, el hombre ahora más rico de ese pueblo. Y que de pronto ve un carruaje que tiene aplastando un hombre, un carruaje pesado que se necesitaba un yale o se necesitaban muchos hombres para levantar el carruaje de encima del hombre que estripaba. Y ese hombre que se estaba sintiendo estripado y asfixiado por aquel carruaje era un hombre que odiaba al señor Magdalena, porque cuando Magdalena llegó, él era uno de los hombres más prósperos. Pero con el invento y la fabricación de ese Magdalena que coloca una fábrica para que toda persona pueda recibir pan y trabajar sin ninguna otra cuestión ni requisito. Y el carro estaba roto y el caballo había muerto y el carro le quedó encima al hombre. Nadie podía hacer eso. Y Haber, el policía, se quedaba viendo a Magdalena, y Magdalena, que ahora era el alcalde, pero seguía siendo el hombre sencillo con la piel tosca y curtida como cualquiera de sus trabajadores. Nadie se atrevía y él dijo: yo doy 100 luises, 50, a quien ayude y se metan varios para levantar este carro, y nadie lo hacía. Pero el corazón de Jean Valdy, igual que aquel que vio las canas y el pelo plateado de aquel anciano y no le hizo nada y pasó con su hierro y se llevó unos cubiertos, nada más, ni siquiera le quitó el anillo de oro, seguía en su corazón el bien natural que hay en los seres humanos que son buenos. Y Jean Valdy, al ver que no había nadie, el hombre se asfixiaba, y ya él, siendo el señor Magdalena con poder y fuerza, se metió debajo del carro y el policía dijo: solamente un expresidiario podría hacer esto. Aquel expresidiario llamado Jean Valdy, por donde andaba, y quedó husmeando y quedó sospechoso. Pero el señor Magdalena lo miró y se metió debajo del carro y se arrodilló y se metió debajo y lo alzó con su espalda y lo levantó hasta que muchos corrieron y sacaron al señor debajo, y después volteó esa carreta. Y así el policía Haber, que lo perseguía y husmeaba, no hizo más que admirar aquella acción. Y poco tiempo después de aquella ocurrencia, fue nombrado alcalde el señor Magdalena. Habían barrios como el barrio de San Antonio de París, en un convento de monjas. Había en ese barrio. Fue nombrado alcalde, y la primera vez que Haber le vio revestido con la banda que le daba el mando de la población, experimentó el estremecimiento que sentiría el lobo que olfatea a otro lobo debajo del vestido de su amo. Este Haber era un policía que daba miedo, su boca, su forma de su expresión, pero era un hombre que estaba metido en carne y hueso en las cuestiones de la ley y la justicia. Por lo tanto, tal era la situación de aquella Francia. Y cuando volvió Fantina a su país natal, a esa ciudad, nadie allí se acordaba ya de ella. Iba a ver a su hija, pero afortunadamente la fábrica de Magdalena era como un refugio para los trabajadores, y ahí se presentó, antes de su desgracia, Fantina, y la admiración en el obrador de las mujeres. Aquel oficio era enteramente nuevo para Fantina y no podía ser experta en él, por lo que sacaba poco producto de su jornal, pero le bastaba para cubrir sus necesidades, y había resuelto alquilar un cuarto, y se habían resuelto muchos problemas, y así se ganaba la vida.
hasta que llegó esta mujer moralista y de pronto se pierden unos dineros y los chismosos y la total que quedó inculpada esa jovencita, hasta que vienen las desgracias que ya conocimos, que pierde su pelo, que todas esas cuestiones. Por eso, cuando esta mujer se encuentra con el inspector Javer y llevaba a esa pobre muchacha, el señor alcalde dice: no puede ser. ¿Cómo?, exclamó. Esa infeliz insultó a un caballero. Inspector Javer, contestó Magdalena con acento conciliador y sereno: escuchadme, sois un hombre honrado y vais a saber la verdad. Yo era el que pasaba por la plaza cuando conducíais aquí a esta mujer. Había allí algunos grupos y me enteraron de lo ocurrido. El caballero fue el que faltó y que debía haber sido arrestado. Esta miserable acaba de insultaros, le respondió Javer. Eso es cuenta mía, le replicó Magdalena, porque el injuriado y al que ella insultó fui yo. Y entonces ese Javer le dijo a Magdalena: perdóneme, señor, no se os injurió a vos, sino a la justicia. Inspector Javer, le contestó Magdalena, la primera justicia es la conciencia, y he oído a esta mujer y sé muy bien lo que me hago. Limitaos a obedecer. Obedezco a mi deber y mi deber demanda que esta mujer sea condenada a 6 meses de cárcel. Pues escuchad bien lo que os voy a decir. No entrará a la cárcel ni un solo día. Ella no entrará ni estará ahí, le replicó Magdalena. Al oír Javer esta afirmación, miró con fijeza a su jefe y le dijo respetuosamente: siento muchísimo tener que oponerme al señor alcalde. Es la primera vez que lo hago en mi vida, pero séame permitido hacer observar que estoy dentro de los límites de mis atribuciones. Me refiero al hecho del caballero insultado. Yo lo presencié. Esta mujer se arrojó sobre él, señor. Yo lo presencié. Era el señor Bamastéis, que es el lector y propietario. Este es un hecho de policía, señor Magdalena, ocurrido en la calle. Es de mi incumbencia y por lo tanto tengo a la culpada. El señor Magdalena se cruzó de brazos y dijo con voz severa, con voz que nadie había oído aún en la población: el hecho a que os referéis es un hecho de policía municipal de la que yo soy el juez. Según los artículos 9, 11, 15 y 66 del Código de Procedimiento, mando pues que esta mujer quede en libertad. Pero, señor alcalde, os recuerdo el artículo 81 de la ley de diciembre de 1799 sobre la detención arbitraria. Sin embargo, salir de aquí, le dijo Magdalena. Javer recibió este golpe de pie de frente en medio del pecho como un soldado ruso cuando saludó profundamente al alcalde y salió. Fantina se apartó de la puerta y estupefacto le vio pasar por delante de ella, siendo también presa de extraño trastorno. Acababa de ver que se le disputaban 2 poderes opuestos. Presenció la lucha de los hombres que tenían en sus manos su libertad, su vida y hasta su hija. Aquellos 2 hombres se le presentaban como 2 gigantes, de los que uno hablaba como un demonio y el otro como un ángel. El ángel vació al demonio. Esto era precisamente lo que la asustaba, porque el ángel era el hombre que ella aborrecía. Era el alcalde, aquel hombre que ella creía que todas sus desgracias habían llegado, ahora que se encontraba harapienta y sucia y su hija moribunda en aquel pueblo. Ella creyó que era Magdalena y resulta que fue víctima de una infamia de los que se dicen automoralistas y se creen automoralistas, pero que son verdaderos miserables. Y así no sabía y temblaba y le escuchaba aturdida, y a cada palabra que pronunciaba Magdalena sentía desvanecerse en su interior las horribles tinieblas del odio y nacer en su corazón un no sé qué consolador e inefable, algo como alegría, confianza y amor. En cuanto salió Javer, Magdalena se volvió hacia Fantina y le dijo en voz lenta, con frase trabajosa y como hombre grave que no quiere llorar:
Os he escuchado y he asegurado que no sabía nada de lo que habéis referido. Toda esa injuria y todo lo que has padecido por culpa de unos moralistas que verdaderamente son miserables y inmorales. Creo que habéis dicho la verdad, ignoraba también que no estuvieras ya en mis talleres. Pero ¿por qué no os habéis dirigido a mí? Ya que lo sucedido no se puede remediar, pagaré vuestra deuda y haré venir a vuestra hija, o iréis vos misma a buscarla. Continuaremos en la próxima con Hay que creer.